Vladimir Guaranga Tejada, desde los Arimpunche, Arequipa, Perú. Hoy vamos a trabajar el tema nacional. El título del programa, mandamos siempre un mensaje a nuestros amigos de Arequipa y del Perú sobre la temática del programa Voz del Pueblo de forma diaria, se titula o asume una frase del gran Manuel González Prada. Es una frase muy conocida. En el Perú, donde se pone el dedo, salta la pus. Manuel González Prada es el gran anarquista peruano, la gran conciencia nacional del país, el precursor de la mota José Carlos Mariate. Tenía razón, tiene razón, es actual, creo que todos estamos de acuerdo en ello. Mientras la idiotez colectiva se centra en la futbolería dirigida para drogar, es un nuevo opio del pueblo. Recuerden que Marx decía quién era el opio del pueblo. Hoy creo que el fútbol comercial se ha convertido en un opio del pueblo. Ayer se ha dado un tema de justicia que prácticamente ha pasado desapercibido y que es importante resaltarlo. Y claro, voy a decir cuál es la fuente. La fuente es la encerrona de Marcos Cifuentes. Hay que darle también su mérito al señor cuando corresponde. Hemos hecho críticas a toda esa supuesta prensa liberal progresista que ha justificado el golpe de Estado que se ha dado el 7 de diciembre, ¿no? Tenemos ahí una diferencia con Hildebrand, con Cifuentes, con el diario de Curwen, con todos los liberales progresistas. Bien, ahora se están arrepintiendo porque ahora todos dicen que se está estructurando una dictadura. Bueno, vamos a ello. Miren ustedes, si yo digo, usted conoce el caso de los hermanos Sánchez Paredes, me parece que la gente base 4 para abajo, o sea, los jóvenes, y ya no tan jóvenes, base 30, ¿quiénes son? Pero los que son base 4, 5, 6, la gente que ya tenía contacto con la actualidad política en la década del 70, 80, 90 del siglo pasado, sabe perfectamente de quién estamos hablando. Estamos hablando de un caso de narcotráfico, un caso muy vinculado al Partido de la Estrella en el norte del país. Para los que no conozcan, los Sánchez Paredes ha sido un clan familiar que se dedicaba legalmente a compañías mineras de explotación de oro. Pero, ojo, está en ceja, la prensa peruana, no, esto no es ni Hildebrand ni Gustavo Gorriti, no, la prensa mermelera también le puso el ojo cuando cayeron en desgracia, porque se pelearon con el APRA, dicho sea de paso. Sendo reportajes de casi todos los medios de comunicación peruanos. Podría usted ver, por ejemplo, el reportaje que Aldo Mariate y Aldo DM y Mónica Delta hacían en Frecuencia Latina sobre el caso de los hermanos Sánchez Paredes. Todos los medios han hecho reportajes a fines del siglo XX, la última década, y también en la primera década de este siglo. Todos los que hacemos análisis de noticias sabemos quiénes son el clan Sánchez Paredes. Es un clan vinculado al narco y al lavado de activos. Tanto es que la DEA solicita un embargo de $31 millones. Estamos hablando de cosas fuertes, ¿no es cierto? Estamos hablando de una danza de millones. Los Sánchez Paredes, mire, para que usted se ponga en autos, porque el día de ayer los han absuelto. Nadie dice absolutamente nada. En este país todo queda piola. Han sido absueltos sin mayor escándalo nacional. El patriarca de los Sánchez Paredes se llamaba Simón. Simón fue ejecutado en México, en una quinta donde era un laboratorio de cocaína. El patriarca. Lo ejecutaron los mexicanos. Al segundo, el famoso Persiles Paredes, segundo hermano, terminó acribillado años después en el norte del Perú. Qué familia, ¿no?
Los otros 3 hermanos restantes han sido procesados. Desde 2015 se inició el juicio, ha durado 8 años. Ya ha terminado esta semana. Para felicidad de ellos, están absueltos. Uno de sus abogados, a inicios de este presente siglo, ¿quién ha sido? César Nagasaki, el mismo abogado de Keiko Fujimori. ¿Cómo, teniendo una investigación prolija, una investigación documentada, donde la DEA norteamericana ha intervenido, o sea, la DEA ha dicho, hay un fiscal norteamericano que le puso el ojo a inicios de este siglo a los Sánchez Paredes, porque estos sacaban dinero del Perú, según el fiscal norteamericano, por narcotráfico, y hacían lavado de activos creando las empresas offshore. Crearon empresas en bancos norteamericanos. Entonces, este fiscal les puso el ojo y pidió a la justicia norteamericana que se embargara el dinero. La relación de los Sánchez Paredes con la política es recontra conocida en el Perú. Es un clan del norte. Tenían empresas mineras de explotación de oro. Pero lo que se había descubierto que su negocio era otro, pues. Hasta ahí lo que los medios de comunicación, en el caso de Aldo DM, Mónica Delta, no creo que dirán que son comunistas, ¿no? Aldo DM es un enfermito facho, o Mónica Delta una geisha fujimorista, ¿no? Todos los medios de comunicación trabajaron el tema de... Cuando uno hablaba del clan de los Paredes, sabían a qué se referían. Entonces, el proceso se convirtió en un mega proceso. Bueno, ya los 2 hermanos mayores quedaron acribillados en este tema de ajuste de cuentas, como estoy relatando, el caso de Simón en México y el caso de Persiles en el norte del Perú. Quedaron los otros 3 hermanos. Bueno, el juicio se inició en 2015, miren cuántos años la justicia investiga. O sea, tú puedes hacer lo que quieras en el Perú, el juicio tiene buenos abogados. Nagasaki, es el abogado de Keiko, Nagasaki siempre. Dicen que es uno de los mejores abogados del Perú, pero este abogado siempre defiende a este tipo de personas. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto de plata gana Nagasaki? Bueno, entonces se inicia en 2015 el proceso, el juicio, y dura pues hasta ahora, 8 años, ¿no? Ya están abuelitos, bueno, y abuelitos estarán felices, ¿no? Han sido absueltos. Pero aquí ha habido algo extraño. El fiscal del caso es un personaje muy especial que quiero presentarle a la audiencia de Voz del Pueblo y de Metropolitana Ondas Misti. Se llama Fran Almanza. Entiendo que hasta ahora es fiscal. Es un fiscal lunar, extraño, raro, distópico. Qué raro, un fiscal extrañísimo. Porque, o sea, los fiscales... y he estado trabajando y estudiando al fiscal Almanza porque es catedrático y es expositor. Yo no soy un experto en derecho penal, solo soy bachiller en derecho, pero tenemos que tener, como siempre he dicho, cultura jurídica general, todos nosotros, así usted sea ingeniero o sea zapatero, o sea, para defendernos nuestros derechos, siempre uno tiene que saber. Recuerde que yo estoy ahora aconsejando que todo ciudadano debe tener su DNI siempre que salga a la calle. Siempre. Para evitar que termines en comisaría por una retención. Por cultura jurídica tienes que aprender. Hasta antes de la modificación del Código Procesal Penal que ha hecho esta dictadura, yo sostenía que no tener un DNI no podía implicar una retención. Hoy sí lo es. Gracias a que los señores les da la gana de modificarlo y colocar pues súper prerrogativas a los elementos de la policía. Ahora, para evitarte problemas, tienes que tener DNI sí o sí. Punto, paréntesis. Entonces todos tenemos que tener cultura general. Fran Almanza es un fiscal extraño, porque todos los fiscales, la mayor parte de fiscales se sujetan al poder político. Y este fiscal, tanto por su visión teórica como profesor, señala su crítica al populismo punitivo. Voy a traducir esa categoría. Populismo es cuando se hace demagogia. Por ejemplo, decir pena de muerte. Todo el mundo está de acuerdo con la pena de muerte. Ya, pues eso es demagogia.
porque sabemos que no se puede aplicar la pena de muerte porque el Perú es parte del Pacto de San José de Costa Rica. Demoraría más o menos de 5 a 8 años hacer el proceso de salirse del pacto. Así que cuando un político teniente en 2026 propuesta en los 5 años se retirará para aplicar la pena de muerte, sabes que en sus 5 años no lo va a cumplir. Ya, ese es populismo. Punitivo viene de pena. Significa que en el Perú se crean delitos y penas por doquier. Y tiene razón. Como si esa fábrica de normas punitivas resuelve los problemas sociales. O sea, el político es un demagogo que utiliza a la agencia penal como una especie de escudo y le dice, tú te encargas de resolver un problema que yo, como político, debería resolverlo en la economía, en la cultura. Entonces dice, ya, la solución es esta norma. Y el fiscal Almanza dice, no, está mal, pues, ese populismo punitivo. El desarrollo de la prisión preventiva por doquier. Y la prisión preventiva, él lo aclara muy bien, el fiscal Almanza, que ha sido el fiscal del caso de los hermanos Sánchez Paredes, para que usted entienda lo que yo quiero explicar. El clan Sánchez Paredes, que estaba acusado de narcotráfico y lavado de activos, ha sido absuelto. ¿Y saben quién era el fiscal del caso? El fiscal Fran Almanza. Este fiscal señala como su posición teórica, y yo estoy totalmente de acuerdo, que en el Perú se hace populismo punitivo. O sea que el politiquero demagógico le dice a la agencia penal para enfrentarme a la crítica de la población, ¿quiere usted normas penales, más normas, tipos penales? Ya, entonces todo lo hacen delito. Segundo, aplican la prisión preventiva al doquier. ¿Y saben a quién afecta la prisión preventiva? A gente pobre. Especialmente, por ejemplo, en temas de hechos sociales. En las protestas que ha habido, amigos de Cusco y de Ayacucho han terminado en cana por la famosa prisión preventiva. La tercera crítica que hace este fiscal Almanza, y es muy correcto, es que él dice, yo veo en las cárceles burrier, mulas, veo robacelulares, pero no veo a nadie de lavado de activos, no hay condenas por lavado de activos en este país. O sea, los grandes no hay. Y tiene toda la razón. Me hace recordar lo que decía el gran penalista y argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. En el Perú el 95% de la gente que está en cárcel son negros, son gente de los pueblos originarios, son gente de los estratos populares. Eso es la verdad. Entonces este fiscal es extraño. Uno diría, qué bien, y es el fiscal del CAI, que durante años ha tocado el caso del clan Sánchez Paredes. Y aquí viene, señores, el tema. Que el año pasado, la fiscal Patricia Benavides lo ha retirado del caso. Lo retira a mediados del año pasado, 2022, y coloca a una fiscal cuya especialidad eran los delitos informáticos, siendo que Fran Almanza es experto en delitos de lavado de activos. El roche ha sido tan fuerte que ambos fiscales, tanto Fran Almanza como la fiscal Fátima, no recuerdo el apellido, solicitan a la Patricia Benavides que reconsidere, porque ambos tienen una especialidad diferenciada y además el fiscal Almanza había trabajado durante más de 7 años el caso. El caso de los Sánchez Paredes tiene un cuarto repleto de los actuados, como llaman en el derecho procesal. O sea, los escritos del proceso, la documentación, son cerros de documentos. Una fiscal experta en delito informático no podría trabajar el tema con la profesionalidad que requiere, como Fran Almanza, que ha sido fiscal durante años, ha trabajado el caso. Y no fue permitido. No fue admitido. Entonces, se da una extraña situación donde retiran a Fran Almanza del caso el año pasado, le dan el caso a una señora fiscal que no conocía el tema, que no conocía el caso. Es un caso súper complejo, es un megaproceso.
a pesar que la fiscal Fátima dice, y hacen un escrito donde firman, tanto el fiscal Almanza como la fiscal Fátima dice, por favor señora fiscal de la Nación, retórnenos a nuestros puestos, a nuestros casos. No fue aceptado. Y dicen por ahí, según lo que señala la encerrona de Marcos y Fuentes, que una de las juezas resulta ser una jueza muy cercana a César y Nostroza. Presentan una foto donde están de abrazos entre César y Nostroza Pariachi y esta jueza. Una jueza que estaba también vinculada con el caso de la hermana del actual fiscal de la Nación. Ustedes saben que la hermana del actual fiscal de la Nación es magistrada, es jueza, a quien se le inició un proceso de investigación por liberación de narcos a cambio de dinero. Ustedes conocen ese roche que tiene la familia Benavides. La hermana del actual fiscal tenía un proceso de investigación porque estaba supuestamente se le acusaba de liberar a narcos por dinero. La otra jueza, creo que es María Paza, no recuerdo bien el nombre, también ha estado en la decisión que han asuelto al clan Sánchez Párez. Y bueno, estarán felices haciendo y perdices, comiendo perdices en esa posición. Por eso, cuando nosotros insistimos en la frase de González Prado, el Perú es un organismo, y voy a leer la frase completa del gran Manuel González Prado. Acá está. En resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota la pus. De su artículo Propaganda y Ataque, 1888. Hace 2 siglos, 100, 123, 131 años. Hace 131 años González Prado escribió esta sentencia moral que cruza la historia del país y que creo que no se puede ser revertido porque es un axioma, es una tesis científica, no es una frase, es una conclusión fáctica teórica. En resumen, el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota la pus. En su artículo Propaganda y Ataque en 1888, González Prado debería ser estudiado en todo el sistema educativo peruano. Bien, entonces, resulta que no ha merecido este pronunciamiento jurisdiccional mayor comentario de los medios de comunicación. Más importante es la final. Pero también el Congreso hace su parte. ¿Ustedes recuerdan quién es Héctor Becerril? Claro, el escudero de Keiko Fujimori. Y usted sabe que le iniciaron un tema por el clan, los temerarios del crimen del exalcalde de Chiclayo. ¿Se recuerdan? Bueno, la comisión en el Congreso ha declarado que no. Es que un excongresista tiene derecho ante juicio, le aviso, por eso le digo. Lo han limpiado en el Congreso, en su famoso antejuicio. Siendo que el Congreso no puede determinar responsabilidades penales. El Congreso lo que tiene que ver que es si el caso que se acusa a Héctor Becerril es un caso de persecución política. Pero este caso no tiene nada de persecución política, parece un caso de corrupción, donde él recibía, supuestamente, de acuerdo a lo que se señala, algunas contribuciones derivado del manejo del lobby para el municipio de Chiclayo, con la organización llamada Temerarios del Crimen. En el Congreso las comisiones no se pronuncian sobre responsabilidades penales, se pronuncian sobre si ese caso deriva de una persecución política, nada más. Pero no, esto ya funciona como poder judicial. Y esto también debe estar celebrando. Todos celebran en el Perú, dése cuenta, ciudadano arequipeño y peruano, todos celebran. Y hoy el Congreso, a pesar que hay una resolución del Poder Judicial,
insiste en reunirse para ver el tema de la Junta Nacional de Justicia. Si logran 87 votos, hoy pueden liquidar a la Junta Nacional de Justicia. Es el último escollo que tienen para capturar los organismos electorales. Se está estructurando un proceso que apuntaría a un 2026 con fraude electoral. Y esto hay que repensar de todos los que están preparándose para los 2026. No seamos ingenuos, señores. En el Perú la historia ha demostrado que cuando se quiere promover o bloquear determinadas candidaturas y alternativas electorales, se hace a partir del manejo de los organismos electorales. La Junta Nacional de Justicia tiene como mandato, tiene la posibilidad de intervenir en la OMPE y en la RENIEC. No solamente nombra jueces y fiscales. Por ejemplo, entiendo que Fran Almanza, este fiscal interesante, la Junta Nacional de Justicia la nueva Junta Nacional de Justicia podría votarlo, ¿no? Porque es muy crítico del poder y de la actual forma de administración de justicia del Perú. Entonces, mientras ustedes van a estar haciendo las apuestas, si gana la U, el Alianza Lima, mientras la gente se va a esconder en las casas porque las barras bravas son como unas hordas de vándalos que asustan a toda la gente, mientras el peruano pobre de Lima, de los conos, uno va a salir con un cuchillo con la Alianza y otro va a salir con otro cuchillo del unitario para matarse entre ellos, es una verdadera orgía de estupidez y idiotización colectiva. Se va a estar discutiendo el tema de la Junta Nacional de Justicia. Ahí estarán pues, los de los pocos, con lupa, ¿no? Ahí estará pues, Jaime Quito ahí dándole la brega. Pero como es congresista no agrupado, entiendo que solo se le dan un minuto para hablar. Ustedes saben quiénes hicieron que no naciera la bancada de la nueva Constitución Socialista, ¿no? Fueron los de Perú Libre. A su ex parlamentario. Hicieron una maniobra de lo más asquerosa, conjuntamente con los fujimoristas, para bloquear el reconocimiento de una bancada. Como no son bancada, no tienen prerrogativas, y el no agrupado es prácticamente un paria en el Congreso. Ese es el premio, entre comillas, que se le da a Quito por haber denunciado una alianza espuria entre la derecha y un sector que se preciaba de ser izquierda. Que yo creo que hasta al día de hoy, si alguien me sostiene que eso es una alianza, eso no es una alianza política, es que no han entendido ni el coquito ni el ABC de lo que es manejo de política. Y si me hablan que eso está sustentado en algún ideario, yo les quiero señalar que el que sí se estudió con mucha profundidad el ideario del lápiz fue quien les habla. Yo tengo conferencias de horas y horas para explicar el ideario. En punto y coma. A mí me van a decir que eso no ha sido una alianza politiquera. Bueno, la consecuencia de la alianza politiquera y la venganza fue transformar a Quito en un no agrupado, porque podía ser una nueva bancada, nueva constitución socialista. Lo bloquearon, con el apoyo de los votos de la derecha, del fujimorismo. Y por eso Quito solo tiene un minuto. Bueno, pero habrá que utilizar esos 60 segundos para decir las cosas claras. Bueno, vamos a esperar qué es lo que resulta de la Junta Nacional hoy día, porque hay una resolución que ha dado el Poder Judicial amparando a los señores de la Junta Nacional de Justicia. En este momento habría un choque de poderes entre lo que ha determinado el Poder Judicial y lo que determina el Congreso, que insiste ver en el Pleno el tema cuando el Poder Judicial ha dicho no. Por eso se habla de un golpe congresal, un golpe de Estado congresal. O sea, en este momento el poder reside en el Congreso, señores. Porque los que colocaron a Dina Baliarte y a Matarola fueron los congresistas. El 7 de diciembre.
A partir de ahí han ido modificando las estructuras de poder. El defensor del pueblo, que también fue nombrado por el lapicito, al final terminó siendo un pobre bufón al servicio de la dictadura. Vean ustedes lo que han hecho en Arequipa. Los que me escuchan fuera de Arequipa, acaban de nombrar una nueva representante del defensor aquí en Arequipa, una abogada que me dicen está muy vinculada a el inefable golpeador Edwin Martínez. Así que decían, y nos decían a los que eran del lápiz, que ahora la Defensoría del Pueblo sería eso, Defensoría del Pueblo. Nos decían que haría 3 cosas concretas. Se preocuparía por el tema de los 70 muertos, defendería los derechos humanos, vería el tema del Valle de Tambo. Miren lo que ha hecho. Colocan a una abogada vinculada a a Edwin Martínez. ¿Qué creen que va a hacer en relación al tema del Valle de Tambo? ¿Hay una alianza o no hay una alianza? Y bueno, ¿las alianzas son malas? No, no hay ninguna. Las alianzas se hacen en política. Pero la alianza contra natura, que no sirve al pueblo, porque ¿cómo va a servir al pueblo de Arequipa, señores del lápiz, si su defensor del pueblo, porque ustedes lo han propuesto y ustedes lo han hecho elegir con el voto de fujimoristas, pone a una señora que es de derecha en Arequipa? Porque la representante del defensor del pueblo podrá ser no partidizada, pero tiene ideología. O me van a decir ahora con su nuevo ideario, en la práctica, que el funcionario público no tiene ideología. No decían que el funcionario público debería ser técnico y a la vez político, no dice eso su ideario. Aplicando esa fórmula, la señora pues es una derechista. ¿Y cómo creen que va a actuar en la Defensoría del Pueblo? Entonces, la estructura de poder ya está más o menos constituida. Si hoy día se tumban a la Junta Nacional de Justicia, estaríamos a puertas de una dictadura congresal abierta, totalmente abierta. Y bueno, la mayor parte del pueblo seguirá viendo el clásico del fútbol, y no verá el verdadero clásico que está entre el Poder Judicial y el Congreso. ¿Qué va a prevalecer? ¿La resolución del Poder Judicial que ha dicho dejen en paz a la Junta Nacional de Justicia, o prevalecerá la pachotería, la matonería de los Patricia Chirinos, de todos aquellos que se quieren tramitar la Junta Nacional de Justicia? Veremos entonces en las siguientes horas. Este fiscal Fran Almanza ha puesto, me parece, los puntos sobre las sillas. Ha hecho la crítica del populismo punitivo, o sea, de tipificar, o sea, para que me entienda usted, ahora es posible, cuando uno puede hacer un bloqueo, que antes era un delito de disturbios, puede pasar a ser ahora extorsión. Y precisamente a muchos dirigentes populares los han acusado por ese delito. O sea, él está criticando la tipificación de diversas conductas que no corresponden y considerarlas como de un carácter penal. Le explico. Hace 3 días, en el Senado norteamericano, un ciudadano, 10 ciudadanos han ingresado. A 10 metros estaba el secretario de Estado, o sea, el canciller, el segundo en el poder de Estados Unidos, Anthony Blinken. Estaba explicando sobre el tema de Palestina, Israel. Y una señora, a 10 metros, sale y le grita que es un genocidio y todo, y se pone con unas manos manchadas de sangre y normal. Ya hace su escándalo. 5 veces interrumpió el secretario de Estado. Esa señora no está presa, no está ni siquiera notificada, porque es una expresión de democracia. En el Perú, usted se imagina que un ciudadano vaya adentro del Congreso y haga eso, termina golpeado y luego le hace una denuncia penal. Es lo que dice el fiscal Almanza, que se está tipificando conductas que corresponden a la democracia y además decretan la prisión preventiva al toque para llenar las cárceles de gente pobre. Y lo tercero, que ninguno hay de lavado de activos. Él está preguntando, ¿cuántos hay por lavado de activos en el Perú en la cárcel? Me parece muy interesante. En mérito a ello, vamos a analizar más a Fran Almanza,
porque es un fiscal que hay que buscar con lupa, y era el fiscal del caso del clan Paredes, y lo sacaron, colocaron una fiscal que no conocía el caso, que es un caso, mega caso, una señora que era la fiscal Fátima, experta en delitos informáticos, no en lavado de activos. Y bueno, se ha absuelto ayer al clan Paredes. Por eso vamos a colocar, para que usted conozca al doctor Fran Almanza, que va a ratificar estas hipótesis que estoy planteando, y lo he estado buscando en un canal de YouTube que se llama Peruano Informado. Y bueno, he obtenido el audio del fiscal y lo vamos a colocar atentos en la cabina para presentar al fiscal Almanza y que él mismo explique al público su posición sobre estos temas que he estado mencionando, porque me parece muy importante que desde el Ministerio Público por lo menos haya un fiscal que tenga algo de cerebro y que tenga un posicionamiento claro. Ya, entonces vamos a proceder a escuchar al fiscal Fran Almanza sobre estos temas. Adelante, doctor. Canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Pero nuestros padres de la patria, nuestros bienaventurados congresistas, no entienden esto, pues. Por lo tanto, todos los días, ¿a qué se dedican? A crear delitos. Todo es delito hoy día. Yo no digo que maltratar a tu mascota sea digna de ejemplo, pero el derecho penal está para controlar eso. Pregunto. Hoy día todo es delito. Entonces, primero, una política criminal absolutamente ineficiente en este país. Un abuso y un populismo punitivo. Se crea delitos por doquier. Primer gran problema. Segundo gran problema, y tal vez el más terrible de todos, además del populismo punitivo, ¿cuál es? El abuso de la prisión preventiva. Pero el abuso de la prisión preventiva, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para los que realmente deben estar? ¿O para los más pobres? ¿Eh? Para los más pobres. Me encantaría ver narcos en el penal, pero jamás veo narcos en el penal. ¿A quiénes veo en el penal? Burriers, microcomercializadores, mulas en drogas. Esos son los que están en el penal. A ver, cuéntenme, pues, ¿cuáles son los narcos que están presos? A ver, díganme, a ver, siléncienme, a ver, cállenme la boca, díganme qué narco está preso. A ver, díganme qué corrupto está preso. Pura corrupción de bagatela. A ver, díganme cuántos casos de lavado de activos en el Perú tenemos con condena. A ver, díganme, a ver, cállenme, a ver, díganme, fulano está preso por lavado. A ver, en el Perú se respira lavado. A ver, ¿quién está preso por lavado? ¿Ven? Ese es el sistema. Moledora de carne de pobre. Hacinamiento en el penal. Cero posibilidades de reinserción, cero posibilidades de prevención especial. Pena, mera retribución, mero castigo, mera prevención general. Mera prevención general. ¿De acuerdo? Esa es una triste realidad. ¿Eh? Populismo punitivo, excesiva creación de delitos, populismo punitivo, abuso de prisión preventiva, abuso de medidas efectivas. Hoy día todo es efectivo. Violencia familiar, efectivo, señor. Todo es efectivo. ¿Sí? Y les voy a contar un último chiste para que terminen de irse riéndose hoy día. Además del populismo punitivo, además del abuso de la prisión preventiva, además de las normas que obligan a todo poner pena efectiva, saben nuestros genios padres de la patria que es lo último que han inventado: cero beneficios penitenciarios, o casi cero.
Entonces yo pregunto, con toda esa gama de medidas, ¿ustedes creen que existe alguna posibilidad de hacer prevención en el Perú? Por lo menos prevención especial. ¿Ustedes creen que esa función existe en el Perú? ¿Ustedes creen que esa función se cumple? No. ¿De acuerdo? No. Claro. Todo lo que yo he dicho hoy día en esta sesión es absolutamente impopular. Todo lo que yo he dicho en esta sesión es digno de alguien como yo, que habla tonterías. Así que no me hagan caso, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero bueno, es también bueno escuchar a veces esa parte, ¿verdad? Es bueno también escuchar esa parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque créanme, algo tenemos que hacer. Porque, ¿saben qué? Les voy a contar un secreto. Yo me dedico a la docencia. Yo escribo. Trabajo como fiscal. Mi trabajo es acusar y hacer que mucha gente vaya a la cárcel. Y cada vez me es más difícil hacerlo. Porque cada vez me siento más impotente, porque cuando al grande lo quiero perseguir, lo liberan. O me quitan de donde tengo que trabajar para hacerlo. Y cuando al pequeñito lo mando al penal, ¿saben qué es lo más terrible? Veo que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces, trabajar en un país como este, sinceramente desincentiva. Porque parece que el derecho penal es eso, una moledora de carne de pobre. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Moledora de carne de gente pobre, el derecho penal. ¿Escucharon alumnos de la Facultad de Derecho de la UNSA, de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas de Arequipa, lo que dice un fiscal? Que ha visto un caso penal emblemático, como es el caso de los hermanos del clan Paredes, Sánchez Paredes, moledora de carne de gente pobre. Me siento impotente porque cuando quiero mandar a la cárcel a la gente importante, no pasa nada. El fiscal dice, ¿quién está por lavado de activos en el Perú? Yo también voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos están por el tema de Odebrecht, Lavajato en el Perú presos? ¿Cuántos? No sé, usted pueda entender que sí los vimos a presos a los Medio Quesada, 1 mes y medio. No, presos con sentencia. ¿Cuántos por lavado de activos en este país? Y me llama la atención que este señor sea fiscal. Veo una resolución en el peruano que lo han mandado a Junín y lo han puesto como fiscal adjunto, o sea, lo están imponiendo en invernación a Almanza. O sea, no va a haber casos pues reales, ¿no? El fiscal adjunto en Junín por ahí estará. Y él dice, yo tengo como fiscal que acusar, tengo que mandar a la cárcel a la gente, ¿no? Y cuando manda gente pobre, y él dice, algo interesante, señores, ¿ah? La ampliación de la prisión preventiva y la pena efectiva. Esto hay que relacionarlo con lo que pasa con la ciudadana Élida Ticona del Valle de Tambo, a quien se le ha condenado por 6 años con pena efectiva. Cuando aún en este caso el juez debiera tener un criterio social, aplicando una pena suspendida, por lo menos para que el drama de la señora no represente ir a la prisonización. Todos los criminólogos han investigado ese fenómeno, se llama prisonización. Cuando uno pasa 1 día, 2 días en la cárcel, empieza a modificar su personalidad, a deformarse la personalidad. La prisonización destruye al ser humano. Cuando te prohíben, ¿qué es la cárcel? Es prohibirte tus relaciones normales con tu ámbito familiar, laboral, estudiantil o amical, o filial. Se destruye la vida del ser humano. Por eso, llevar a un ser humano a la cárcel implica una máxima decisión de la sociedad
para apartar a ese sujeto y mandarlo a un establecimiento penitenciario. Y el fiscal hace una reflexión muy importante. ¿Qué tipo de reeducación o resocialización necesita Perú? Cero. Usted sabe que la pena no es para... La pena tiene dos funciones, prevención general y prevención especial. Se llama prevención general cuando esa pena a un sujeto, a un individuo, es una alerta a todos los demás que estamos fuera de la cárcel y nos dicen, no hagas ese delito porque tú vas a terminar igual que esta persona. Esa es la prevención general. Es como una alerta, una advertencia. Y la prevención especial es para el mismo sujeto, para que entienda que no puede cometer delitos porque continuará en prisión. Entonces la prevención especial sirve para que haga una toma de conciencia y se modifique. Y un sistema penitenciario real sería aquel que proporcione los elementos adecuados para que esta persona salga de la prisión con fines de resocialización. Le explico el sistema penitenciario en Cuba. En Cuba funciona una regla muy interesante. La comida que el preso va a tener en Cuba, que se la tiene que ganar a través de trabajo. Bueno, voy a poner una frase. Si no trabajas, no comes. En el Perú no funciona así. Según estaba revisando, en el Perú hay 2.600 venecos en prisión. 2.600 venecos, una cantidad impresionante, a los cuales el Estado peruano tiene que asignar una partida para alimentarlos. Pero en el Perú es voluntario. O sea, una persona en Socabaya o en cualquier establecimiento penitenciario puede estar tirado de panza todo el día y le va a llegar la paila. En Cuba funciona diferente. Tienes que trabajar. Pero además en Cuba no es voluntario el sistema de educación. Todo preso cubano tiene que estudiar. Y el objetivo de los años que pase en cana es que tenga una profesión. Entonces en una cárcel cubana tienes que trabajar. No puedes estar jugando cartas, naipes como se ve en Socabaya. Hasta concurso hacen. Se dedican con la cáscara de la papita a hacer su chicha. La chicha canera, como la llaman. Y voluntario es aquel que desee irse a un programa de Hello Kitty como el señor Antauro. No. El sistema penitenciario en Cuba busca una reeducación a través del trabajo. Lo que el fiscal Almanza está conversando y está proponiendo es entender la pena como un objetivo de reeducación, pero él dice que es cero reeducación. En el Perú está hablando, hay un populismo punitivo, full artículos jurídicos, nuevos tipos penales, el código se hace grande, cada vez más conductas humanas que son tipificadas como delitos. Cuando la tendencia mundial, señores, la política criminal en el mundo científica es despenalizar la conducta humana. O sea, no llenar las cárceles. ¿Saben cuántos presos tenemos? En Estados Unidos, por ejemplo, hay 2 millones de ciudadanos que están presos. Y la cárcel es privada, como en Chile. O sea, hay una empresa privada que ahora administra las cárceles. ¿Usted sabe eso? Privatizaron las cárceles. Eso harán a partir de 2026 quienes lleguen al poder, ¿no? Populismo punitivo, ampliación de la prisión preventiva. Pero usted dirá, sí que vaya. No, cuando amplían prisión preventiva, van los ciudadanos que van en marchas. Estuvieron en la marcha de Cusco, a la cana con él. Y lo tercero, la incapacidad de una reeducación y resocialización. Y se convierte la cárcel en una máquina de carne, como ha dicho el señor, una máquina demoledora de carne de pobres. Qué buena definición de prisión, ¿ah? Le voy a escribir a Almanza y me parece... No, doctor Almanza. Me escuchan algunos jóvenes, entiendo, de la Facultad de Derecho de la UNSA. Ahí creo que le dicen a cualquier elemento doctor. Porque tiene maestría, doctorado, que ya todo el mundo sabe que eso es dinero. Maestría y doctorado es una inversión de dinero, no tiene ninguna capacidad académica. No se molesten, que es la verdad. Hasta ahora, ya la pandemia siguen dando clases de maestría las universidades en forma virtual. ¿Sabía usted eso? Sí, las maestrías son de los sábados de 8 a 8, los domingos de 8 a 8. Yo digo, ¿cómo?
¿De dónde en forma didáctica se puede entender que una clase de matemáticas puede enseñarse de 8 a 8? Esa es una burrada, pero solo funciona en el Perú. Ya vieron el reportaje que dio Frecuencia Latina y que lo voy a comentar ampliamente sobre los artículos científicos, cómo se compran y venden. Esos artículos que se indexan en revistas científicas solo sirven para el currículum. Es puntaje, la maestría es puntaje, el doctorado es puntaje. Estamos mal en el Perú, totalmente mal. El fiscal Almanza reflexiona sobre esos temas en forma muy interesante. Así que seguiremos trabajando el tema y haremos entonces ahora algunas conclusiones. El caso megaproceso de los hermanos Sánchez Paredes, vinculados al narcotráfico, al lavado de activos, ha quedado absuelto. Felicitaciones, estarán felices. Sus abogados era César Nagasaki, obviamente, ¿no? Nagasaki siempre ha defendido a este tipo de personas. Dicen que es uno de los mejores abogados del país. Han retirado a Almanza era el fiscal. O sea, había una garantía, ¿no? Porque este doctor Almanza dice, yo quiero mandar a la gente por lavado de activos a la calle. Pero lo retiró. ¿Quién? Patricia Benavides. Retiraron a Fran Almanza. Obviamente los Sánchez Paredes estuvieron muy contentos con esa decisión. ¿Qué tipo de decisiones hace la señora Patricia Benavides? Que hasta ahora no nos presenta su tesis. ¿Dónde está la tesis de la fiscal? No la encontramos por ningún lugar. Bien, entonces, en el marco de este proceso, la frase de González Prada, el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus, se comprueba una vez más. Ya pita lo de Becerril, blindado por el Congreso, y hoy el golpe de Estado que pretenden hacer sobre la Junta Nacional de Justicia para cerrar el círculo, y ya tendremos una dictadura congresal totalmente. Y el pueblo bailando, especialmente los varones, a ritmo del clásico. Y si se agota el clásico mañana, ya está el partido de la selección de los futbolistas, de la selección privada de fútbol, ya van a jugar con Venezuela. Y los sufridos atletas de Sierra, que han ganado las medallas de oro, vieron al señor que botó, lo puso en el suelo las medallitas y el diploma de su alcalde en Abancay. Qué bueno, alguien tiene dignidad. ¿No ven hasta racismo en ello? ¿No se han dado cuenta que los medallistas que son morenos y son de serranía no merecen ninguna atención? Los que sufren, que son de clase media, sí. ¿No se han dado cuenta? Hay racismo en el Perú y es muy claro. Bien, punto ahí, temas que continuaremos desarrollando. Me parece que Fran Almanza ha colocado muchos temas en debate muy importantes. Y esto tiene que ver con las políticas constitucionales, con la reforma constitucional, con la nueva constitución. Cómo debemos entender el sistema penitenciario, cómo debe ser organizado el Ministerio Público, el Poder Judicial. Por eso no quieren hablar de cambio constitucional. Porque una constitución, señores, establece las estructuras de las principales instituciones del Estado. ¿Es viable la Defensoría del Pueblo en un nuevo texto constitucional? O mejor cerramos eso porque no nos sirve para nada. ¿Es viable el notariado como continuación de su existencia en el Perú? En Estados Unidos no hay notario, siempre lo he dicho. En Estados Unidos la fe del registro de la propiedad lo hace un sistema informático. Etcétera, etcétera. ¿Será necesario un tribunal constitucional? En Estados Unidos, y pongo a Estados Unidos como ejemplo, para que no me digan, puro Cuba no habla este señor. En Estados Unidos, la Corte Suprema se encarga de las labores de un tribunal constitucional. Se hace importante una discusión del proceso constituyente para ver todos estos temas que ha trabajado el doctor Almanza. Le voy a llamar a él sí doctor, porque el título de doctor implica conocimiento. O sea, uno que es doctor tiene una teoría sólida. Tantos doctores bambas que hay en la UNSA. Él sí es un doctor, se nota pues porque su explicación es clara. Él sí es un doctor. No nos importan los títulos, ¿tá? Nos interesa
el contenido de lo que él expone. Y hablando de teoría, el día de hoy reiniciamos la escuela política de formación política ciudadana que estamos desarrollando en el movimiento Nueva Constitución. Hoy día vamos a trabajar el texto de Federico Engels del socialismo utópico al socialismo científico. O sea, de lo ideal a la realidad. Muchos me dicen que la propuesta socialista es inviable. Bueno, le voy avisando. Las cooperativas, el seguro social donde usted va, es una propuesta de los socialistas. O sea, usted tiene una errada concepción de que el socialismo es algo que va a venir o es una promesa. No, señor. Todos los derechos sociales que usted tiene, el derecho a la educación pública, esa educación pública gratuita que tiene, ¿de dónde cree que ha salido? O sea, el ejercicio de los derechos sociales son conquistas que el movimiento socialista ha hecho en Europa y en el mundo en los últimos 2 siglos. Entonces, cuando usted me dice, ¿cuándo llegará tu socialismo? Un momentito, el socialismo ya está acá. Ha empezado a trabajar en las últimas décadas por tratar de mejorar las condiciones de vida del peruano y del ciudadano en general. ¿A que no sabe? ¿Por qué cree que se llama pues seguro social? El seguro social es una propuesta del socialismo. ¿Que no sabía eso? Y podríamos continuar explicándole algunos aspectos. Por eso le invito a esta Escuela de Formación Política Ciudadana hoy día en San Pedro 232. Atentos a los activistas de Nueva Constitución. Hoy reiniciamos la escuela, que la suspendimos por una semana, a partir de las 7 con este texto de Federico Engels. Y vean que he visto artículos de la BBC sobre Federico Engels a raíz de su 200, de su aniversario de su nacimiento, reconociendo a Engels una capacidad teórica también importante. ¿Ya? ¿Qué significa del socialismo utópico al socialismo científico? O sea, ¿cómo pasar de un enunciado, yo quisiera que el Perú existiera justicia social? Eso es lo utópico, es mi utopía, mi sueño. Pero el sueño tiene que aterrizar en la realidad. ¿Cómo hacemos el tránsito? Ya, eso se pone un programa, una plataforma. Eso implica cómo, por ejemplo, en la Amazonia, evitamos la deforestación y cómo desarrollamos la necesidad de mantener ese pulmón de la humanidad que es el Amazonas, pero también que tenga calidad de vida los ciudadanos de la Amazonía. ¿Cómo hacemos en la serranía sur, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, que ahora van a sufrir los efectos del superniño con el estrés hídrico? O sea, muchos creen que el socialismo es una entelequia, o sea, es algo que no se ha realizado. Primero, ya se ha realizado bastante. Segundo, tiene que plantear una plataforma aquí y ahora. Y esa es una labor de un movimiento político que se autoproclama de izquierda. ¿Cuál es la propuesta? Aparte de denunciar a Marx y Engels, que tú tienes en diversos temas, por ejemplo, en política criminal. Lo que nos dice Fran Almanza nos permite señalar varias cosas muy importantes en política criminal, usted nos habrá entendido. Menos cárceles, más escuelas, más hospitales. ¿Lo entendió? Es lo que dice Fran Almanza. Usted quiere combatir el crimen, tiene que tener más hospitales y más escuelas. Y menos cárceles, y menos policías. ¿Qué cosa? No es como Roel, que ha comprado las camionetas. Creo que ayer fue la policía ya al edificio del gobierno regional. ¿No es cierto? Les compraron las camionetas y ya está anticorrupción ahí. ¿Cómo que menos policías, señor? Este señor Guarán está medio demente. Lo vamos a explicar adecuadamente. Menos cárceles, más escuelas, más hospitales, más agricultura, más trabajo. Y ahí usted entenderá de qué política criminal estamos hablando. Una política criminal. No hay tiempo para más. Esto ha sido su programa Voz del Pueblo, Alimpucha, Arequipa, Perú. Adelante, control, que viva Palestina libre y solidaridad con Elías Ticón. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo.